Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión lo que veremos es la parte teórica de la unidad 3 que corresponde a análisis de mercado. Si bien recuerdan, la unidad 2 era la parte de análisis de una empresa. Lo que hacíamos era a través de variables internas como costo, ingreso y utilidad calcular la parte de cómo podía maximizar sus beneficios una empresa o incluso minimizarlo como era sobre todo en la variable costos. Esto de manera teórica. Como ya vimos en la práctica, pues de repente nos puede suceder que tanto la variable como ingreso y utilidad se están minimizando, y no quiere decir que con ello vayamos a tener pérdidas. Lo que significa es que dependiendo de los escenarios que tenemos es la ganancia mínima que obtendría una empresa, por ejemplo en el de ingreso, y si la parte de utilidad es máxima, entonces cuál sería el tope hasta donde podría tener el crecimiento. Sin embargo, cuando la función de ingreso y utilidad son mínimos, lo que significa es que, como era en el caso de Bachoco, lo que tienen es que hay una capacidad de crecimiento que no está limitada para esa empresa dentro de ese sector. Lo que veíamos de alguna forma es que en el caso de Bachoco es que era líder en el mercado y que todavía no había una empresa que le hiciera frente o que tuviera ciertas restricciones en mercado o de demanda que la limitara, entonces tenía que aprovechar esas oportunidades. Ahora lo que veremos en esta sesión es la parte ya entrar al análisis de mercado. Ahora ya no utilizaremos la parte de variables de ingreso, costo y utilidad. Nos vamos a adentrar ahora a otras variables, que es la parte de oferta y demanda, que son las que caracterizan a la parte del mercado. Pero para esto lo que necesitamos es conocer cómo se comporta un mercado. Así que hay dos grandes factores que son los que afectan a las decisiones de las empresas. Por un lado están la competencia, el número de competidores o qué tan fuerte es la competencia que se desata entre estos. Como recordábamos, volviendo un poco a la parte de Coca-Cola, lo que veíamos era que en ese sector de bebidas gaseosas hay dos empresas fundamentales, que es Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Y como Coca-Cola estaba, a lo que llegamos a la conclusión, dispuesto a tener una parte de pérdidas en ganancias, digamos, en cuestión monetaria, con tal de no perder participación en el mercado, dado que esta es líder. Entonces lo que venía haciendo Coca-Cola a través de los datos y la interpretación que dimos fue que prefería sacrificar ganancias pero no sacrificar participación en el mercado, esto porque le otorga pues poder, lo que se traduce en seguir como líder y cabecilla de este sector, ¿no? Entonces esa es parte de lo que vamos a ver un poco, ya nos familiarizamos. Y la parte de otro factor que afectan a las decisiones de las empresas, pues es la cantidad demandada, el número de consumidores o clientes que están dispuestos a comprar ese bien. Entonces aquí ya vamos a entrar sobre todo a cómo se está comportando el mercado. Ahora bien, en la parte de lo que nosotros vemos de lo que son los competidores, pues tenemos que adentrarnos a una rama que quizás ustedes conocen, que es la clasificación de los mercados de acuerdo al número de competidores. Ahora bien, de acuerdo al número de competidores tenemos cuatro grandes rubros, que es el monopolio, el oligopolio, la competencia perfecta y la competencia monopolística, que son lo que vamos a ver a continuación en las siguientes láminas. Cuando nosotros estamos hablando de monopolio, como su nombre bien lo dice, mono significa uno, significa que existe o hay una empresa que está ofreciendo ese bien o ese servicio.
Ahora, hay varias razones por las cuales puede suscitarse un monopolio en un sector. Una de las causas es por la parte de la barrera de las entradas. Y esto se debe a que a veces se manejan con ciertos recursos claves o estratégicos que son para un país o dentro de una sociedad, y entonces lo que hacen es que quien esté manejando ese bien estratégico pues sea una empresa sobre todo de índole nacional. Por ejemplo, hace poco en lo que se manejaba pues era Pemex, ¿no? Que es la parte del petróleo, que es un recurso estratégico que es clave para el país, y entonces pues solamente quien podía tener el control del petróleo pues era Pemex. Ahora, hay otras que son por la cuestión del derecho exclusivo, que por ejemplo a veces puede ser en la parte de minería, ¿no? Que hay en este sector solamente hay licencias o concesiones donde se las están dando a ciertas empresas, y entonces por ello es que ya se traduce como una barrera de entrada y ya no pueden entrar otras más. U otro es porque el costo de producción para ese bien es demasiado costoso, es bastante elevado, que realmente, como ya vimos, cuando los costos se elevan, pues las ganancias son pocas, ¿no? Entonces hay la decisión de, al no tener la capacidad para poder bajar los costos, pues las empresas deciden no entrar, es una parte de una barrera, y aquella que sí puede enfrentar esos costos, pues son quienes están manejando ese bien. Ahora, eh, aquí puse algunos ejemplos también de estas partes de donde a veces se da el monopolio, como parte de que sería como CFE o a veces en agua. Por ejemplo, de donde yo soy, en Lázaro Cárdenas, quien maneja el agua pues es Capalac, ¿no? Entonces son quienes nada más tienen esta parte de la concesión y no hay ningún competidor más. La parte de combustibles, como ya vimos, que es la parte de Pemex, que era antes, ahorita pues ya no lo es. O por ejemplo en servicio de cable, que también de repente hay algunas áreas donde solamente puede entrar alguna empresa. En Guadalajara, en una zona metropolitana de Guadalajara, pues hay varias, ¿no? Pero hay otras regiones en las que solamente acceder a ellas es un tanto complicado, entonces solamente a veces están acaparándola una. Ahora, cuando sucede esto, lo que nos marca la teoría es que esa empresa, dado que es la que está ofreciendo ese bien o servicio, es la que va a manejar cuál va a ser el precio de ese bien o ese servicio y la cantidad que va a ofrecer de este. Y de esta manera es como esta empresa pues va a maximizar sus beneficios. Ahora, hay otro tipo de mercado, que es la parte de los oligopolios. En la parte del oligopolio ya lo que encontramos es que ya no solamente existe una empresa, sino que existen dos o un poco más, pero no tantos, que son aquellas que van a ofrecer el mismo producto, el mismo servicio. Entonces, lo que nosotros encontramos es que hay pocos quienes ofertan ese bien o ese servicio, y hay varios o muchos más bien compradores o demandantes. Entonces, esa es la característica, que hay pocos oferentes y muchos demandantes. Entonces, lo que acá sucede es que no existe una competencia real, ya que el control de la oferta de ese bien o servicio está en manos de estos pocos vendedores de ese bien. Sin embargo, también dentro de las características del oligopolio lo que encontramos es que dentro de estas empresas pues existe un líder, que es este líder va a ser quien va a marcar las pautas del comportamiento del mercado. Sin embargo, si bien como hay pocos vendedores, eso no significa que son los que acaparan toda la parte del mercado, no significa que no haya otros más, ¿no? Pero estos más vendedores u oferentes son
pues realmente bastante pequeños, que son los que se están quedando, digamos, con lo poco que van dejando las otras empresas grandes que están acaparando el mercado. Ahora, lo que hacen estas empresas grandes, que son los que están manteniendo el control de ese sector de mercado, de ese bien o ese servicio, es que recurren a algo que se llama cártel. Lo que se realiza, y no es cártel de drogas, ¿ok? Entonces, lo que hacen a través de este cártel es que ellas se ponen de acuerdo para de tal manera poder establecer el precio de mercado e incluso la cantidad de bienes y servicios que van a estar ofertando, y a veces también hasta el territorio en donde se van a estar moviendo para no verse afectados unos con otros. Un claro ejemplo, por ejemplo, de esto es en la industria de lácteos, que quienes dominan sobre todo el mercado pues es Nestlé, Lala y Alpura, o en la parte de bebidas como ya vimos, Coca-Cola y Pepsi, otras más también hay, ¿no? Yo aquí les puse un ejemplo de un caso de oligopolio en la parte del sector lácteo, que es un poco de lo que yo vine manejando en lo de mi tesis de investigación, y de cómo a través de un oligopolio, que incluso yo lo vi a través de la parte contraria, que es oligopsonio, que es a través de la compra, pero al final se viene dando lo mismo. El oligopolio es a través de, digamos, la oferta, y el oligopsonio a través de la demanda o de la compra. Sin embargo, en el sector industrial de lácteos existe en la parte tanto de compra como de venta. Ahora, por ejemplo, aquí les puse en el primer gráfico que se ve en esta parte de aquí, la participación de mercado de procesadoras en la industria de lácteos. Ahora, si ustedes ven aquí, lo que nosotros tenemos es que tan solo lo que es Grupo Industrial Lala, que es el 20.9, Nestlé con el 12.7 y ganaderos productores de leche pura, que es Alpura, que es el 12.6. Tan solo con estas tres empresas en el mercado de la parte de procesamiento de lácteos están acaparando el 46.2%. Si nosotros agregamos lo que es Sigma Alimentos con un 6.10% y Grupo Danone con un 4%, tan solo con estas 5 ya estamos teniendo más del 50%, que es el 56.3%. Entonces, si se fijan, tan solo con estas 5 empresas acaparan más del 50% del mercado. Si nosotros vemos los márgenes de las demás empresas, pues realmente es menor, ¿no? Lo que las están dejando. Ahora, si nosotros nos vamos a un sector todavía más especializado de la industria de lácteos, que es el tratamiento y envasado de leche, que es leche pasteurizada y ultrapasteurizada, lo que nosotros tenemos es que Lala está dominando el mercado, se acapara de todo el mercado de estas leches que son las comunes que compramos en la tienda, en el súper. Y lo que tenemos entonces es que Lala tan solo el 50% y Alpura el 30%, es decir, tan solo con estas dos ya tenemos un 80%, es decir, dos empresas son las que están acaparando todo lo que es la parte del tratamiento y envasado de leche, tanto leche pasteurizada como ultrapasteurizada, mientras que el resto, las demás marcas que hay, por ejemplo, como Sello Rojo o Leche Monarca o 19 Hermanos y otras más menores que hay, tan solo es el 20%. Entonces, si nosotros vemos esto, de cada 10, podemos traducirlo así, de cada 10 vasos de leche que se toman en México, 5 vasos de leche corresponden a Lala. Entonces, de verdad que es un monstruo en esta parte de este sector más específico de la parte de lácteos. Entonces, como podemos ver, tan solo
Con esta es 5 vasos de leche para Lala y 3 vasos de leche para Alpura. Entonces, 8 vasos de cada 10 vasos de leche, 8 son para estas dos empresas, ¿no? Podemos verlo de esa manera. Ahora, tenemos otro tipo de mercado que es la parte de la competencia perfecta. La competencia perfecta es, digamos, como la parte ideal que les enseñan sobre todo en la parte de economía, en macroeconomía un poco más en específico. Y esto lo que nos dice es que más allá de que haya una empresa o dos, tres, cuatro que son las que están acaparando el mercado, lo que hay es que exista un gran número de empresas de mercado que ofrecen el mismo tipo de bien o servicio. Y en esta parte, pues ninguna de las empresas, a diferencia de los otros dos tipos de mercado, va a tener la capacidad de poder establecer el precio de venta. ¿Por qué? Porque quien lo va a establecer va a ser el mercado, la parte de la ley de la oferta y la demanda. Y entonces acá no va a haber estas partes de barreras de entrada o resistencias del control de líderes y va a ser fácil poder entrar tanto como salir del mercado. Entonces, como les comenté, esto sería la parte ideal que se busca en un mercado. Sin embargo, pues la realidad, como vemos, es que es poco probable que esto ocurra. Si esto ocurriera, pues lo que está en una competencia perfecta también es que el mercado quien establece, quien establece el precio, es decir, hay una intervención tanto de productores como de consumidores. Entonces estos dos se ponen de acuerdo para determinar cuál sería el precio y la cantidad óptima para que estos maximicen sus ingresos. Entonces eso es como la parte ideal. Pero como vimos en los otros dos escenarios, quien realmente está estableciendo el control del precio e incluso la cantidad, pues vienen siendo los productores o los oferentes. Es decir, el consumidor queda fuera de este juego. Él no tiene decisión de qué es lo que va a ocurrir. Ahora, tenemos un cuarto escenario de tipo de mercado de acuerdo al tipo de competidores, que es la competencia monopolística, que se parece un tanto o es el que se acerca más al de la parte de la competencia perfecta. Sin embargo, la diferencia está en que hay empresas que ofrecen un bien o un servicio que es muy parecido el uno con el otro, pero esta diferencia hace que no sean idénticos los productos. Es decir, hay algo que es como el plus o la parte diferenciadora central entre sus productos que están ofreciendo en el mercado. Sin embargo, esta diferencia es bastante significativa, que es lo que hace que puedan ganar una mayor participación de mercado. Ahora, si esta empresa pierde esta diferencia, lo que va a hacer es que pierda la ventaja que ya había ganado frente a los competidores. Uno de estos, que son los ejemplos clásicos o típicos donde podemos ver la diferencia, es por ejemplo en la marca Apple, ¿no? Entonces en las Mac, que de repente en las computadoras que marca una diferencia con el resto de las marcas. Y esta parte de la diferencia de lo que ofrece esta marca con las Mac o en los celulares también es en lo que radica la ventaja sobre los demás y que hace que los pongan sobre, bueno, los consumidores estén dispuestos a pagar un poco más o a tener este producto que los diferencia de el resto de los consumidores en el mercado. Ahora, algo importante aquí respecto a los competidores, y como ya señalé un poco atrás, es la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que nos dice la ley de la oferta y la demanda? No sé si alguien de ustedes lo recuerda, volviendo un poquito para retomando sus clases de macroeconomía, y es lo que nos dice sobre todo la parte de la ley de la oferta y la demanda, es esto que venimos comentando un poco. Es a través del precio poder llegar a un acuerdo entre productores y consumidores
en el que el precio no se ha establecido solamente o sea dictado por quien está dominando el mercado, que como vimos puede ser sobre todo el productor o el oferente, sino que se llegue a un acuerdo entre oferentes y consumidores. Y sobre todo también la parte de lo que nos dice es la parte que se rige el precio, ¿no? En una parte también es que cuando nosotros vemos la parte de la demanda, es que a mayor precio, a mayor precio sería menor la demanda. Si ustedes les ofrecen un bien que cuesta 10 pesos, a lo mejor ustedes van a demandar solamente, no sé, 5 bienes. Pero si ustedes les ofrecen un precio de mayor, entonces lo que van a hacer es que si el precio es mayor, van a reducir esta cantidad demandada, y si es menor, pues lo que van a hacer es que los van a incentivar a comprar mucho más, ¿no? Y entonces, en cambio, la ley de la oferta lo que tiene es que si el precio es alto, ellos van a querer ofertar más. Si el precio es bajo, van a querer ofertar menos. Entonces, la parte de la ley de la oferta y la demanda se basa sobre todo en la parte de el precio. El precio va a ser quienes van a hacer qué tan motivados se sientan los productores y los consumidores a demandar más o a demandar menos. En la cuestión de la demanda, vemos entonces que hay una relación inversa entre lo que es el precio y la cantidad. Como dijimos, a mayor precio, menor cantidad. Entonces vemos esta relación inversa. En cambio, en la oferta, lo que tenemos es una relación directa entre el precio y la cantidad. A mayor precio, entonces mayor cantidad ofertada estoy dispuesto, ¿no? Ahora, como dijimos, lo que se busca es entonces, tanto en la ley en lo que buscamos en la oferta y la demanda, ante lo que sería un mercado ideal, que es el mercado que situábamos acá, que es el de la competencia perfecta, es que estemos en un equilibrio de mercado, donde consumidores y vendedores se pongan de acuerdo a un precio. Ahora, la pregunta es, si nosotros vimos estos 4 tipos de mercado, ¿cuál sería la estructura de competencia más conveniente para estos 2 actores, ¿no? Entonces, la respuesta a la que se llega es que en teoría podríamos decir, es el de competencia perfecta. Sin embargo, la respuesta a la que podemos llegar es que cualquiera de estos 4 podría ser el mercado más conveniente para llegar a este equilibrio del mercado. Siempre y cuando, como les digo, tanto oferentes y demandantes puedan maximizar sus ingresos. Ahora, eso es lo que nosotros vamos a ver. Si nosotros lo que tenemos aquí en la parte del equilibrio del mercado es que en color rojo tenemos la función de oferta. Como vemos y como les dije, tan solo de ver, sabemos que hay una relación directa entre el precio y la cantidad. Cuando nosotros hablamos de demanda, que es la parte azul, sabemos por cómo está estructurada, que de hecho son sobre todo más de tipo lineal, hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Es decir, a mayor precio, por ejemplo en 50, estoy dispuesto a comprar menos. Si el precio, por ejemplo, es 30, donde aquí, si se fijan, donde se unen la oferta y la demanda, en esta parte sería el equilibrio de mercado. A un precio de 30, entonces sería el precio óptimo, están dispuestos a lo mejor a ofertar y demandar la cantidad de 110 unidades. Si se fijan, ahora entonces, como bajo el precio, entonces van a demandar más. En cambio, por ejemplo, en el de la oferta, si el precio es fuera de 15, van a ofertar menos, pero si el precio fuera de 30, entonces van a ofertar mayor cantidad. Entonces, esto sería lo que nosotros queremos encontrar. El precio y la cantidad óptimas para poder maximizar el ingreso. Entonces,
Si nosotros vemos de una manera un poco más detallada esta parte del equilibrio de mercado, que aquí en el eje de la Y tenemos precio y aquí cantidad, ¿no? Entonces aquí está la cantidad de equilibrio y aquí está el precio de equilibrio, nuestra función de oferta y nuestra función de demanda. Lo que nosotros tenemos aquí, esto es lo que nos interesa especialmente. Ahora, esta parte del equilibrio de mercado, que es el precio, es lo que nos va a dividir entre lo que es el excedente del productor y lo que es el excedente del consumidor. Ahora, ¿qué sería la parte del excedente del consumidor? El excedente del consumidor, también volviendo un poco a los conceptos de economía, es que el consumidor se dice que tiene un excedente si, por ejemplo, el precio aquí fuera de 10. Sin embargo, ese es el precio de equilibrio, ¿ok? Equilibrio. Ahora, en un precio de equilibrio de 10, lo que nosotros tenemos es que el consumidor está dispuesto incluso a pagar a lo mejor hasta 20 pesos. Como el consumidor está dispuesto a pagar hasta 20 pesos, pero el precio de equilibrio es de 10, entonces esto viene siendo, esto de aquí, el margen de ganancia del consumidor. ¿Ok? Ahora, posiblemente acá es que el productor está dispuesto a vender el producto o el servicio a 5 pesos, pero resulta que el precio de equilibrio es de 10. Entonces, dada la diferencia de que no va a venderlo a 5, sino a 10, esta parte de acá representa la ganancia o el beneficio que obtendría el productor. Ahora bien, hay que tener siempre claro, la parte baja del precio de equilibrio es el excedente del productor y la parte de arriba después del precio de equilibrio es la parte del excedente del consumidor. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante lo que se acaba de explicar con anterioridad? Porque con ello podemos ver la variación en el precio. Y esta parte de la variación en el precio, que es lo que rige sobre todo el mercado para las tomas de decisiones, es que podemos ver quién gana o bien quién pierde y cómo podemos restablecer el equilibrio. Como bien se comentó en las láminas anteriores, es cuál estructura de competencia es más conveniente para el mercado, es cualquiera siempre y cuando podamos llegar a un equilibrio de mercado. Entonces lo que vamos a ver también es que es posible restablecer este equilibrio y esta manera del equilibrio lo vamos a ver ahorita en unas láminas siguientes. Ahora, aquí les puse, por ejemplo, dice, el precio, ¿qué pasa si el precio está por encima del equilibrio? Entonces, digamos, esta es mi función de demanda, en anaranjado y en azul mi función de oferta. Y lo que está en verde, sobre todo es lo que me interesa, es la variable precio. Es el precio de equilibrio, que es 10. Ya habíamos comentado que arriba está el excedente del consumidor y abajo el excedente del producto. Entonces, mi pregunta me dice, ¿qué pasa si el precio está por encima del equilibrio? Entonces, ¿quién va a ganar o bien quién va a perder y cómo podemos restablecer? Ahora, volviendo un poco al ejemplo que venía mencionando. El precio de equilibrio es de 10 pesos. Pero resulta que como el precio está por arriba, entonces está a 15 pesos, ¿no? Sabemos que el precio de equilibrio es 10, pero en la realidad el precio es de 15 pesos. Quiere decir que nosotros tenemos esto. Ahora, si el precio está por arriba, lo que nosotros vamos a tener es que mi excedente, mi consumidor, se va a ver más pequeño.
Es decir, como ya no está a 10, como el consumidor ya no lo está comprando a 10, sino lo está comprando a 15, su margen de ganancia, que era esta parte, toda esta área, ya no es esta área. Solamente es esta área que está sombreada. Entonces, ¿quién está perdiendo? Quien está perdiendo a un precio de 15, pues es el consumidor, ¿ok? Porque en lugar de desembolsarse 10 pesos, ahora su bolsillo le está costando 5 pesos más. Como vemos, la parte roja es el excedente, digamos, o el beneficio que obtendría el consumidor. Y quiere decir que entonces en la parte del productor ahora se va a hacer más grande. En lugar de ser todo esto lo del productor, también va a tomar parte del beneficio del consumidor. ¿Ok? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quién va a perder si el precio está por encima del precio de equilibrio? Pues quien va a perder va a ser el consumidor. Quien va a ganar va a ser el productor. Como el que pierde es el consumidor, entonces lo que se tiene que hacer es buscar restablecer el equilibrio. Entonces, ¿cómo restablecemos el equilibrio? La manera en cómo lo restablecemos es que para no dañar en la parte del excedente del consumidor que se volvió más pequeño, el gobierno lo que a veces hace, no sé si, bueno, o si ya se les ocurrió una idea ahorita, es cómo podría restablecerse, es algo que recurren mucho, sobre todo en la parte del gobierno, de los políticos, y es que dan esta parte de las famosas tarjetas o vales, por ejemplo, de despensa o estas cuestiones sociales en los programas. Entonces, es una forma en que a través de los programas de beneficencia social lo que buscan es tratar de compensar entonces al productor para que no sea dañado, dado que el precio es más alto, entonces buscan compensar de esta forma. Muy bien. Y ahora viene otra pregunta. ¿Qué pasa si entonces el precio está por debajo del precio del equilibrio? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo restablecemos entonces esa parte del equilibrio? Volviendo con nuestro ejemplo, ahora supongamos que nuestro precio ya no es de 10, sino que ahora el precio al que se está ofertando en realidad es de 5 pesos. Como el precio real que se está vendiendo en el mercado es de 5 pesos, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede entonces es que el excedente del productor se vuelve pequeño, porque el precio de equilibrio debería de ser de 10 pesos, pero se está vendiendo su producto no a 10 pesos, sino a 5 pesos. Entonces, en lugar de recibir 10, está dejando de recibir 5 pesos menos en su bolsillo. Así que el excedente del productor se vuelve más pequeño. Y la pregunta entonces es, ¿quién gana? Entonces, ¿quién está ganando aquí? Dado que el consumidor tendría que pagar 10 y está pagando 5 pesos, entonces el consumidor no solamente tiene esta parte de aquí que es el excedente, sino que toma también esta parte del excedente que le correspondería al productor. Ahora bien, entonces, ¿cómo se puede restablecer el equilibrio? Lo que se puede restablecer es que lo que hace el gobierno en esta situación donde ahora se está viendo afectado el productor es que lo que busca es compensar a través de algunos, bueno, por ejemplo, en el sector lácteo hay uno que se llama precio garantía. El precio garantía lo que hace es que la parte que no recibe el productor por la venta de su producto, digamos estos 5 pesos, lo que hace el gobierno es que le da esta parte faltante o una parte, ¿no? Y de esa manera lo viene compensando. Otro, por ejemplo, es a través de los subsidios. A través del subsidio, lo que hace es que al productor trata de compensar con esta pérdida.
y de esa manera puede restablecer de nueva cuenta el equilibrio de mercado. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder determinar la parte del equilibrio de mercado es cuando la demanda y la oferta son iguales. Si recuerdan, nosotros lo que veíamos antes era cuando el ingreso y el costo son iguales, la utilidad es cero, por lo tanto no hay pérdida ni ganancia, ¿ok? Entonces, en esta parte de aquí, ahora los conceptos que nosotros manejamos es demanda y oferta. Entonces, cuando la oferta y la demanda son iguales, entonces en ese punto es donde estamos encontrando el equilibrio de mercado. Y encontramos ese equilibrio de mercado porque es cuando oferentes y demandantes se ponen de acuerdo en el precio conveniente para ambos. Ese precio, ese punto conveniente para ambos, lo que significa es que están maximizando sus ingresos. No va a haber ningún otro punto fuera del equilibrio de mercado donde se estén maximizando sus ingresos. Ahora, si recordamos un poco también cómo se obtiene el ingreso es precio por cantidad. Cuando nosotros multiplicamos las variables precio por cantidad, entonces de esta manera vamos a obtener los ingresos máximos no solo para el productor, sino también para el consumidor. Entonces es un beneficio mutuo porque ahí es donde encontramos esa parte donde se está maximizando el ingreso para ambos. Muy bien. Y lo que nosotros necesitamos entonces para ese equilibrio de mercado pues es determinar el precio y la cantidad óptima donde se están maximizando. Ahora, hay otro concepto que se llama la parte de función de elasticidad. Y la función de elasticidad, no sé si la recuerdan, volviendo un poquito también a la parte de matemáticas y de economía, lo que nos está indicando es que es una medida económica que se encarga de determinar qué tan sensible es la cantidad demandada de un producto ante variaciones en su precio. Es decir, si aumenta el precio, lo que quiero saber es qué tanto me va a afectar a mi cantidad demandada. Entonces, de esa manera podemos determinar qué tipo de bienes también son. Pero no nos vamos a meter a los tipos de bienes, solamente queremos ver la parte de las modificaciones en los precios, las variaciones que pueden haber en los precios, qué tanto van a afectar a mi cantidad demandada de ese bien o ese servicio. Y para eso lo que tenemos aquí son estas funciones. Esto significa, es la parte del símbolo para denotar elasticidad y aquí tenemos una fórmula de elasticidad y aquí tenemos una segunda. Ahora, vamos a dar lectura para ver qué es lo que significa. Lo que significa aquí es que tenemos precio por cantidad. Perdón, precio entre cantidad. Y lo que nos está diciendo aquí tan solo es entre la derivada de P. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, esto puede ser sustituido por la derivada de P. Y aquí la segunda parte, lo que nos está diciendo, esta de aquí, es igual. Si se fijan, se parece, que es P entre Q. Pero ahora lo estamos multiplicando por la derivada de Q. Es decir, esta parte de aquí es la derivada de Q. Ahora, ¿cuándo utilizar la primera o cuándo utilizar la segunda? Cuando nosotros nos están dando la función de demanda nos lo dan a través de P o a través de Q. Entonces, si nos dan P, se utiliza esta. Si nos dan P es igual a algo, utilizamos esta. Si nos dan Q es igual a algo, entonces vamos a utilizar esta. En nuestros ejercicios solamente vamos a utilizar esta porque la cantidad, la función de demanda se los voy a dar a través de la cantidad que se está pues demandando. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esta función de elasticidad. Ahora, aquí hay algo importante. Una vez que nosotros sacamos nuestra función de utilidad, vamos a sacar su valor. El valor de la elasticidad, si ustedes se fijan aquí, está en barras. Estas barras significan valor absoluto. Y un valor absoluto significa medir la distancia. No me interesa el signo si es positivo o negativo, solamente la parte en unidades. ¿Ok?
entonces la elasticidad se manifiesta a través de barras, que es el valor absoluto. Entonces, si la elasticidad en términos de valor absoluto es mayor a 1, significa que ese bien es elástico. ¿Y qué significa que el bien sea elástico? Cuando el bien es elástico significa que el consumo de ese producto es muy sensible a los cambios en el precio. Es decir, si aumenta el precio, va a causar una baja bastante considerable en el consumo del bien o servicio. Por eso me dice aquí que impacta decisivamente. Entonces, ante un cambio en el precio, va a haber un cambio fundamental en la cantidad demandada. Cuando el valor de la elasticidad es menor a 1, entonces decimos que estamos en un bien inelástico, y es lo contrario. Significa que ante variaciones en el precio no va a haber casi nada de modificación en el consumo de ese bien. Es decir, el consumo del producto no es sensible a cambios en el precio. En resumen, variaciones en el precio impacta poco en la cantidad demandada. Y cuando nuestra elasticidad en términos absolutos es igual a 1, entonces estamos en una elasticidad unitaria. ¿Y qué significa estar en elasticidad unitaria? Significa que estamos en un mercado en equilibrio. Eso es lo que podemos medir a través de la elasticidad. Es una comprobación para saber si estamos efectivamente en un mercado en equilibrio. ¿Ok? Entonces, cuando es mayor a 1 en términos absolutos, significa que cambios en el precio impactan decisivamente en la cantidad demandada. Si es menor a 1 en términos absolutos, entonces variaciones en el precio impactan poco. Y cuando la elasticidad es 1, está el mercado en equilibrio. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación, y que lo voy a dejar para el otro video, es, tengo una serie, son 2 ejercicios para nosotros calcular todo esto. Muy bien, y es lo que vamos a hacer a continuación.